Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. En la presentación yo creo que más ajustada que he estado en mi vida, es en un libro que ha salido esta mañana. O sea, realmente era imposible hacerla antes, era técnicamente imposible presentar el libro antes porque no existía. Jamás he estado en una presentación tan apurada. Que está muy bien, ¿no? Porque así tenemos la garantía de que nadie, o sea, que realmente lo presentamos. No va a haber sorpresa. Lo digo, además lo subrayo porque es este libro, que tiene nada menos que 610 páginas, he tenido que leerlo en pantalla. Lo digo para que por mérito añadido, para que conste. Y en fin, bueno, sospecho que no hay necesidad de emplear mucho tiempo en presentar a Wilfrido Corral, y no porque tenga créditos para ser presentado, sino porque creo que los que estamos aquí, todos lo conocemos, y el incentivo a haber venido es conocer su reputación de hispanoamericanista, si es que existe este término, veterano, conspicuo, con una carrera brillantísima, tanto académica como en publicaciones. Pero yo de él quiero mencionar, más allá de hacer el currículum tradicional, sí creo que es importante, es pertinente a la hora de presentar este libro, destacar algo insólito en un académico, que creo que ya tiene 70 años, perdona que denuncie tu edad aquí, que ya está jubilado, que tiene la vida tranquila y cómoda, pero que sin embargo tiene una especie como de necesidad compulsiva y admirable de bajar al ruedo, no solo para proyectar y administrar su saber, sino para hacerlo con voluntad de tocar las pelotas, con voluntad de intervenir, con voluntad de discutir y con un ánimo cartográfico realmente notable para alguien que en principio ya tendría como la tarea hecha, ¿no? Eso a mí siempre me produce curiosidad y admiración y quiero ponerlo aquí en juego porque creo que este es un libro en el que estas características que destaco son patentes. Es libro Discípulos y Maestros 2.0, novela hispanoamericana hoy. Es un libro de candente actualidad, es un libro de alguien que, lejos de anquilosarse en las lecturas de su generación o de su tiempo, sigue leyendo casi a diario, casi al día, casi todo lo que se publica. Es algo realmente alucinante. Este libro yo creo que la última referencia debe ser de hace 3 meses. Es un libro de estricto, no tanto, pero digamos que es un libro del presente, y también esta voluntad de Willy de intervenir en el presente, con discusiones del presente, a mí me parece también admirable, porque lo más fácil es quedarse con aquello que ya está cartografiado, con aquello que ya está más o menos codificado, etiquetado, y pues allí lucir lecturas y lucir saberes. Él no. Él se arriesga a meterse en unos berenjenales potentes, todo hay que decirlo, y sacar lo que puede. Yo creo, y esta sería mi primera pregunta, bueno, yo tengo que decir que estoy aquí por expresa invitación de Willy, cosa que me honra muchísimo, que además me acabo de enterar que es la primera presentación de un libro suyo en España. O sea que, Willy, te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo para una ocasión como esta. Y tengo que decir también que esto se plantea como una conversación, pero va a ser más bien una entrevista, porque la desproporción entre el caudal de los saberes que tiene Willy y la que tengo yo es realmente muy asimétrica, por supuesto a su favor. El caudal de lecturas de Willy es realmente alucinante, uno hasta desconfía de que haya podido leer tanto, y no solo lo ha leído, en, digamos, casi toda la producción de lo que es la última literatura latinoamericana, y cuando digo última estoy hablando de medio siglo, sino también que tiene una capacidad insólita, no solo de manejar muchas referencias de la teoría literaria, en español y no español, sino de la literatura contemporánea en otras lenguas. Es decir, estás viendo un lector vivo, conectado, no especializado, un lector con una especie de mirada panóptica de lo que es la producción literaria internacional en el momento, lo cual es realmente asombroso. Quiero creer que la jubilación ayuda para estas cosas, porque si no, el complejo sería muy grande. Pero sí creo que, aunque tú lo haces desde un nivel de académico muy acreditado, yo como lector y crítico español sí percibo que en España no existe algo que sí veo muy ocasionalmente, pero veo mucho más en Latinoamérica, que es la ambición
de eso, de hacer el mapa, de hablar y de hacer balances de lo que está ocurriendo. Más o menos agresivos, más o menos ensayísticos, más o menos enciclopédicos, pero si pienso en alguien como Gustavo Guerrero, que el año pasado publicó un interesante libro, más teórico, o Domínguez Michael, o Tabarovsky, gente de muy distinta cuerda, pero ahí parece que la literatura latinoamericana tiene unos observadores, unos participantes con más voluntad de observarla que en España, donde realmente, si me pongo a pensar, digamos, proyectos de contar lo que está ocurriendo aquí, de estructurarlo, de trazar un mapa, la verdad son muy raros y si se hacen desde la academia son de un tedioso realmente disuasorio. Quería saber si compartías esta apreciación mía de estar dentro de una literatura que por mucho que sea muy amplia, pero que digamos que tiene una capacidad de autoobservación bastante notable, que no sé si es una tara de la española o es una cualidad de la latinoamericana. En cualquier caso, si te sientes acompañado en un esfuerzo de prospección del presente como es este. Sí, precisamente. Bueno, primero quiero agradecer a Ferfuer la publicación de este libro, a María Pizarro y a José Carlos Morales, que editaron el libro, ¿no? Y sobre todo a Ignacio, que en verdad ha estado hablando de sí mismo, no de mí. Sí. Porque precisamente... Sobre todo por la jubilación. Porque precisamente para mí y para muchísimos en América Latina, él es el crítico de literatura latinoamericana más importante y, como decía, a Ana María Rodríguez, a quien también le agradezco la presencia aquí, él es el más invitado a esta casa y es por algo. Precisamente respecto a lo que decía Ignacio, yo nunca me propuse hacer una historia de la novela hispanoamericana, porque eso se ha hecho 1000 veces y mal. Hace 40 años, en 1979, don Ángel Rama decía que algo nefasto para la literatura latinoamericana es reducirla a varios nombres, ¿no? Ahora, yo hice lo opuesto. He pecado de ambicioso, pero tampoco quería decir estos son los temas, sino que quería hablar de la recepción, porque es innegable que si no existiera España, no existiera la literatura latinoamericana contemporánea, ¿no? Precisamente Ignacio... Esto, según quien te lo oyera, sí, bueno, se enfadaría un poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para volver sobre ello. En el sentido editorial. Ya lo sé. En el sentido editorial, porque precisamente... Pero incluso en eso, Tú decías, en ese libro maravilloso que tiene Ignacio, Desvíos, que es de 2007, en un momento habla dice, al fin llegaron César Aira y Alan Pauls, que son de 2 generaciones diferentes. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Me di cuenta que había muchos destiempos y desencuentros en términos de la recepción, porque Aira publica su primera novela en 1975. Así que para un latinoamericano, pues es bastante conocido, pero acá en España era otra cosa, como que se lo acababa de descubrir. Sí, claro. Y entonces comencé a tratar de juntar no solo autores, sino obras, no en términos de temas. Yo estoy hasta acá de la violencia en América Latina, también de la autoficción, de la metaficción, que esto era algo muy importante. Y claro, te das cuenta que para la literatura latinoamericana, ¿no? Publicar, y esto es lo que quería decir en verdad, publicar aquí en España pues es una apertura, porque por ejemplo hay muchos autores latinoamericanos que dicen, me publicó Alfaguara, me publicó Seis Barral o me publicó cualquier otra editorial de renombre, pero ¿qué pasa? Que las tiradas son mínimas y solo pasan, esos libros llegan acá a España si es que ha vendido bien en América Latina. Y de esto tú... Pero vamos a hablar de esto. Yo antes de entrar en este tema, que es muy vitriólico y con el que yo tengo ideas muy fuertes, que espero contrastar con las tuyas, creo que para aclararnos a los que estamos aquí, yo te pediría una primera aclaración sobre el título de tu libro, sobre el empleo de estas 2 categorías, discípulos y maestros, y ese añadido 2.0, para ubicarnos. Bueno,
Eso tenía que ver con lo siguiente. Como sabemos, los autores del boom han sido generosos con los jóvenes, a veces Sí. demasiado generosos, y eso le pasa a los críticos también, que de repente... Con ciertos jóvenes, yo Con diría, ciertos no jóvenes. con, no con los Con jóvenes en ciertos- general. Bueno, es que tú eres la excepción respecto a no ser complaciente con todo lo que sale, ¿no? Y lo que yo notaba es que especialmente en México con Carlos Fuentes, ¿no? Había esta actitud de que este es el maestro, no se lo puede criticar, no se lo puede tocar. Sí. Hace pocos años, 5 años, tú habías escrito sobre el alemán Marcel Reich, Sí. algo que se llamaba Crítica y Negatividad. Sí. Entonces, que básicamente... Este hombre lo ha leído todo, esto está publicado en una cosa ínfima. Bueno, Es impresionante, no sé bueno. qué cauces de información tienes. Que todavía me funciona la memoria, nada más. Y las antenas, y las antenas. Bueno, mi esposa Adriana, que es psicoperiodista, dice, bueno, el problema contigo es que tú trabajas con autores vivos, ella se dedica a autores muertos, Qué entonces chollo. ya está. Qué chollo. Ahí no se mueven. Bueno, entonces lo de discípulos y maestros tenía que ver con estos juegos entre los presuntos Sí. discípulos que, claro, que le piden al gran autor, escríbame una franja, una nota de contraportada, etcétera. Muchos han sido cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, García Márquez dice, creo que solo menciona a Jorge Franco, que le dice a este yo le daría la batuta. Y entonces me di cuenta que, por ejemplo, un autor como Jorge Volpi hace todo lo posible para quedar bien, o hacía todo lo posible para quedar bien con Fuentes. Pero ¿qué pasó? Que encontré un libro que él había publicado en que dice pestes de Fuentes, pero ya cuando sale otra versión lo cambia. Entonces una gran parte de este libro, en términos de discípulos y maestros, tiene que ver con la ética del escritor o del novelista, ¿no? Porque eso me pareció bastante feo, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? Encontré otros así, y es este jueguito, y claro, después vienen los dos encuentros, viene Palabra de América, que invitan a... que invitan a Bolaño ya, porque bueno, estaba por ahí, pero también estos tipos dicen, bueno, se invitó a Cristina Rivera Garza, ¿no? Porque pues teníamos que tener una mujer. Entonces esa cosa de las cuotas y la paridad de género, para mí son horribles porque yo considero que se debe tratar la obra más que la persona, o no juzgar a todo un autor por una sola obra, ¿no? Y eso ocurre constantemente, y eso es lo que trato de hacer con esta noción de discípulos y maestros. En algún momento citas unas palabras de Cercas y hablas de la relación entre discípulos y maestros, y en boca de él, bueno, citas a él una especie como de divisoria entre epígonos y parricidas, ¿te acordarás? Sí. ¿Cuál de las dos actitudes dirías que es la más predominante entre los jóvenes, entre comillas? Ya sabemos que hoy el término joven tiene una elasticidad que llega casi hasta los 50 años. De ser parecida. Bueno, pero es que, ojo, hay otra cosa. El subtítulo es Novela Hispanoamericana Hoy, ¿no? Pero esto cubre, en verdad, autores que nacieron en 1949, los más tempranos, digamos, y me dedico a tres, a Diamel El Tit, a Diego Cornejo Menacho, que es un ecuatoriano desconocido acá totalmente, y Jaime Manrique, un colombiano que escribe más en inglés que en español y que vive en Estados Unidos, ¿no? Ahora, la gente de Macondo y del Crack, por lo general nacieron entre el 68 y llego a algunos como Valeria Luiselli, que es del 83, ¿no? Que son los mileniales que llaman, o que en otra parte, en un capítulo llamo la generación me gusta, en el sentido de Facebook, que te mandan algo y dices sí, me gusta y ya. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una generación excelente que nació en los 50. Está Rodrigo Rey Rosa, Horacio Castellanos Moya, está Héctor Abad Faciolince, Carlos Franz, Arturo Fontaine,
una enorme cantidad. El mismo ¿no? Bolaño. Y Bolaño. Dios, en otras palabras, para nosotros, ¿no? Así que, y también, estoy yéndome por las ramas, pero tiene que ver con esto, porque este es algo que me ocurrió con el libro. También me di cuenta, claro, de todos los latinoamericanos que viven acá y que escriben desde acá. Sí, pero yo te había preguntado, porque te estás adelantando a temas que te quiero plantear. Yo te había preguntado si tú percibes en el joven, te repito, escritor latinoamericano, o en el nuevo, vamos a poner nuevo, parricidas, ¿qué pero tipo de con relación, cuidado. es decir, qué tipo de relación tiene con los maestros? Y yo creo que cuando se habla de maestros en la literatura latinoamericana se está pensando en lo que es el fenómeno del boom, con su capacidad también que tuvo de reclutar a gente mucho más antigua, tipo Onetti, tipo el mismo Borges, ¿no? Digamos que pero es que lo que pasa es que el único maestro que queda vivo, en verdad, es Mario Vargas Llosa, en este momento. Así que ya maestros no hay. Y además, para un escritor joven, es bastante peligroso, supongo, decir tal y cual es mi maestro. Le obedezco, lo sigo, me revelo. ¿No? Discuto una noción de Jacques Rancière, es el maestro ignorante, que es el maestro que enseña, pero en verdad no aprendes nada de él, que habla y habla y ya, ¿no? Ahora, volviendo a esto de los maestros, por ejemplo, alguien como Aira nunca habla de sus maestros y dice, a los jóvenes no los leo. Aira nació en el 49. Ahora, ¿qué pasa? Si comienzas a escarbar, te das cuenta que sus maestros son franceses. Sí. Duchamp, Raymond Roussel. Pero en términos de lo que me preguntas, sí, por lo general quieren ser parricidas. Sí. ¿Tú pensarías que es eso? Con cuidado, sí. ¿Sí? ¿Tú no? No lo sé. La verdad es que creo que la dinámica, o sea, la vieja categoría de Bloom, de la angustia, de las influencias, creo que hoy en día es una categoría como muy desdibujada. Y no, yo no veo mucho parricidio. Lo veo más, por ejemplo, en la generación de Bolaño, la generación de los 50, que fue una generación muy aplastada por el boom todavía, aunque fue la primera que emergió, todavía más aplastada fue la generación de Aira, de Fogwill, de Piglia, que estos sí que quedaron en un auténtico territorio de nadie y solo han sido internacionalizados con 30 años de posterioridad a su emergencia como escritores. Sí, perdón que interrumpa, precisamente Alejandro Zambra, y no me acuerdo la cita de memoria, pero en una entrevista le preguntan sobre las influencias y dice, bueno, si te mueres por las influencias eres un gilipollas. ¿No? Dice, sí, yo no lo veo mucho. Lo que sí veo es que, o sea, tú dices, el único gran maestro que queda, si realmente el referente es el boom, es Mario Vargas, pero sí que yo creo que del mismo modo que Bolaño, desde la ultratumba, hoy, por ejemplo, una figura como César Aira, por mucho que no quiera ejercer de maestro, es una especie como de faro referencial para todo tipo de escritor, ¿no? Bueno, también hay otra cosa, y la conexión con España, como decía al principio, para mí es inevitable, ¿no? Vila Matas. Vila Matas, por ejemplo, nos guste o no nos guste, en América Latina, en Sudamérica sobre todo, y también en México, en Centroamérica menos, es una gran influencia. Yo registro en el libro por lo menos 3 novelas en que es protagonista, no personaje así inventado. Yo te quería preguntar entonces, en relación a esto también, adelanto temas ya que los sacas a colación para hacer más vivo esto. Debido precisamente a esa perspectiva panóptica tuya, en la que lo tienes todo en mente y a la vez, aquí hay mucho autor español en este libro. Hay mucha presencia, no hay ningún tipo de divisoria clara. Quería preguntarte sobre eso, sobre el concepto de lo hispánico. O sea, me parece que manejas más un concepto de lo hispánico que de lo latinoamericano propiamente dicho. De hecho, tienes una especie de perspectiva ampliada de la categoría, digamos, clásica de hispanoamericano, porque no solo tienes en cuenta la literatura que se hace en Estados Unidos, y a la que dedicas un capítulo final, sino también muy presente, no solo como metrópoli editorial, sino también como referencia literaria, la literatura española. Eso es consciente, me imagino. Es decir, que digamos, movilizas un concepto de literatura en lengua española, digamos, más que latinoamericana. ¿O tienes ideas tomadas a este respecto? ¿Decisiones tomadas? Yo presumo que sí, pero te lo pregunto. Sí, por la siguiente razón. Primero,
para aludir a algo muy reciente. No soy uno de esos hispanoamericanos que le pide a España que se disculpe por todo lo que ha pasado en América Latina, ¿no? Por otro lado, lo que iba observando mientras escribía en el libro es que todos estos autores jóvenes, sí, cuando te hablaban de otros autores que eran importantes, sí, para ellos, no necesariamente influencias, eran autores españoles. Acabo de mencionar a Ávila Matas, sí, Javier Cercas, Marías, definitivamente. Y en un momento pensé, bueno, este es como, no sé si recuerdas que cuando Carlos Fuentes escribió la novela hispanoamericana, fue en los 68 o algo así, escribe de un autor español, Juan Goytisolo. Sí. Y dice, bueno, Juan Goytisolo en verdad es, no por la familia que había estado en Cuba, etcétera, sino que por lo que escribía, lo que hacía, sí, sí, el exilio, etcétera, etcétera, y lo consideraba hispanoamericano. Ya después salió con esa idea de el territorio de la Mancha, que me parecía, sí, bastante exagerado, pero sí, bueno. No. Yo no sé si... Es decir, estás hablando de tus palabras, cualquiera desprendería que hay como una especie de que es algo con lo que estoy debatiendo yo últimamente bastante, la idea o la presunción de que hay una especie como de tránsito fluido entre las dos orillas. Yo creo, y vamos a ir a fondo con esto, pero antes quiero sentar algunas cosas, pero adelanto. Yo tengo mis sospechas respecto de esto. Yo creo que no hay tal tránsito. Yo no creo que haya tanto interés mutuo. Hay mayor circulación editorial porque la construcción del mundo editorial, sobre todo a través de las grandes corporaciones multinacionales, necesita sucursalizar su mercado. Pero a la hora de la verdad, excepto en casos muy contados, yo creo que el interés, y esto te lo dirá, pienso, cualquier editor español que edite latinoamericanos, el interés por la literatura latinoamericana, cuando ya llevamos 20 años, de supuesta normalización del tráfico, sigue siendo escaso. Yo, por ejemplo, como sabes, fui muy amigo de Claudio López de la Madrid, que fue un editor que hizo cuestión personal el hecho de, digamos, normalizar el flujo, y lo podía hacer a través de un gran grupo editorial con todos los recursos necesarios para eso, pero que como yo era muy amigo suyo y fui muy cómplice de todo eso, porque en su etapa inicial compartimos las lecturas de Aira, de Foucault, los primeros autores que él empezó a publicar, hacia el final de su vida, la sensación que tenía, pese a que estaba todavía en la brecha, era de cierto fracaso. Es decir, a la hora de la verdad, publicabas un autor latinoamericano y vendías 200, 300 ejemplares. Es decir, que sigue habiendo, digamos, como una capa, una especie como de efecto de mercado en el que hay mucha circulación de nombres, sobre todo porque hay muchos festivales, está Internet, está, por ejemplo, incluso un grupo como Prisa, que como tiene intereses en Latinoamérica, hace de repente en un momento dado, desde hace 4 años, convierte a Babelia en una especie como de portavoz, después de ignorarlo sistemáticamente durante décadas, de la literatura latinoamericana, pero a la hora de la verdad, y esto basta ver los recuentos de final de año, los premios que se conceden en este país, no hay tal presencia. Y yo no sé en otros países, yo no sé, supongo que en países como Ecuador, incluso Colombia puede ser distinto, pero en Argentina los autores españoles no se comen un rosco, excepto 2 o 3. Es decir, yo tengo una percepción bastante más negativa de esa especie, de esa supuesta normalidad en el tráfico. Sí, yo creo que tienes razón en términos de la desigualdad. Sí. Porque yo creo que los autores latinoamericanos leen más españoles que españoles latinoamericanos. Sí. Yo creo que sí. Ahora hay otra cosa y te voy a ser muy franco, Respecto a lo que se hace con la literatura latinoamericana aquí en España, y voy a generalizar, y tú me puedes corregir, pero yo tengo la impresión de que en España se cree que todo lo que produce el Río de la Plata es oro, y no lo es. En este sentido, ¿no? Bueno. Tú habrás visto que rescato en este libro, y te digo nada, mira, mi maestra fue argentina, así que he vivido en la Argentina, etcétera, etcétera. No tiene que ver con eso, pero tiene que ver con lo que se publica, ¿no? En ese libro menciono varios autores que probablemente sean nuevos para mucha gente, ¿no? Que son muy valiosos, pero ¿qué pasa?
ellos publican en sus países, y esto es algo que en otros lados yo he llamado la condena de la edición nacional. Y es un libro magnífico, pero sale en la editorial Pepito en Quito. Ya, claro. Y no despega. Y yo he tratado de ayudar, especialmente a los ecuatorianos, porque es mi país, ¿no? Escribiéndole a gente y nada. En un caso a Diego Cornejo, que me parece una excelente novela, lo sacó Funambulista acá y desapareció. ¿No? Pero con esto reafirmas lo que te digo, que ese interés viene muy vehiculado por ciertos sellos que han hecho causa personal, como el propio Anagrama, incluso han hecho una especie de militancia casi a la... pero que realmente están luchando y todos. Si hablas con los de Periférica, Anagrama mismo, Random House, sellos que se caracterizan por hacer un seguimiento militante de la literatura latinoamericana, cuando hablas con ellos, el efecto siempre es un poco decepcionante. Sí, pero te repito que el otro lado de la moneda ahí es la atención al Río de la Plata, ¿no? Al Cono Sur. Bueno, vamos a... Vale. Claro, mira, para mí, por ejemplo, mejor escritor de su generación en este momento es Alejandro Zambra, chileno. Eso queda claro en tu libro. Sí. Y Bolaño, por supuesto. Sí. No, pero lo que te estoy diciendo es que la cosa es mucho más problemática que simplemente decir, aquí en España hay grandes editores, por supuesto, ¿no? Pero si de repente fueran a otros países, mira, precisamente una persona que tú y yo respetamos mucho, Constantino Bertolo, en ese libro Viceversa, que es de hace un par de años, dice, no me acuerdo las palabras ahora, pero dice, y países de importancia menor o algo así, dice como Ecuador, Bolivia, Honduras, Venezuela. Sin respaldar por qué lo dice, ¿no? Y ya te digo, me parece un libro muy bueno, pero decir algo así te desconcierta, por lo menos, ¿no? Bueno, para dar un poco, me interesa porque tiene mucha presencia en tu libro, para dar un poco un trasfondo en el que ubicar lo que vamos a hablar, si es que nos da tiempo a hablar de una mínima parte de lo que quiero hablar contigo. Aunque el arco temporal que tú planteas en tu libro y el que tratas más sistemáticamente bajo el concepto de novela hispanoamericana hoy, diría yo que está entre mediados de los 90 y el presente, digamos, estas 2 décadas, ¿no? Que es realmente cuando empieza, a mediados de los 90, empieza a normalizarse o empieza a reconstruirse un tráfico que había quedado prácticamente interrumpido durante 2 décadas, y de eso yo he sido testigo de 20 años de la edición española en la que llegara una editorial un manuscrito latinoamericano era un problema. Has sido protagonista también, tú. Sí, no había sido. Bueno, entonces, digamos que todo, o sea, cuando se habla de literatura hispanoamericana, por mucho que segmentes en el presente, el boom está allá. Tú has hecho, además, estás caracterizado por hacer balances muy retrospectivos, muy constantes de la herencia del boom, de las consecuencias del boom. Yo también. Yo creo que es un tema que creo que es inevitable, porque en realidad es el telón de fondo en el que cualquier conversación sobre literatura latinoamericana necesariamente se proyecta, y más si se titula Discípulos y Maestros. Y entonces yo conozco tus tesis, pero quería que las pusieras aquí en juego, porque dedicas un capítulo en tu libro a esto, a los efectos del boom, a la recepción del boom, a la llegada de los bárbaros que supuso el boom. Y yo tengo además la seguridad de que el boom, que sin duda tengo por el fenómeno literario más importante de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo, no solo un problema, la puesta en circulación de todo un continente literario en solo una década es algo que no ha ocurrido nunca más. Ni había ocurrido antes, ni es probable que ocurra. Y realmente fue todo el mundo que percibió un continente que había permanecido más o menos latente. Esa cosa fenomenal que tuvo mucho que ver con la reinvención de todo el mercado editorial y con el surgimiento de los agentes, especialmente Carmen Balcells. Es un fenómeno, un conglomerado de efectos literarios, sociológicos, industriales, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo, y por eso es inevitable hablar del boom para muchas cosas buenas y otras muy malas. Desde mi perspectiva española, el boom tuvo unos efectos catastróficos en la literatura española.
esa llegada de los bárbaros, y tú traes documentos realmente insólitos, los de Cela, los del pobre Gironella, los de, ¿no? Gente que se sintió realmente agredida y desubicada por la irrupción de esa pajarería que venía así a desbaratarlo todo. Pero es verdad, y yo siempre he mantenido la tesis de que en España, precisamente en los años 60, la generación de los 50, la más poderosa generación de narradores que ha tenido este país, y que más o menos se estrenó en el realismo, había emprendido por propia iniciativa un proceso de renovación muy profundo, con figuras como Benet, como Martín Santos, que murió, los Goytisolo, tipos que estaban emprendiendo una evolución muy radical del mismo signo de la del boom, con lecturas de Faulkner, de tal, es decir, y el efecto de esa generación, que era la llamada un poco a ocupar la vanguardia de la literatura española, quedó completamente desubicada y sobre todo desapercibida a consecuencia del colorido y de la potencia del boom. Entonces, en este sentido, el efecto distorsionador fue monstruoso, por mucho que luego haya quedado España como la capitalizadora de ese movimiento. Bueno, quería preguntarte sobre eso, sobre los balances del boom y las dependencias que todavía en el presente tenemos del boom, y tienen incluso los jóvenes narradores latinoamericanos. Hablando de distorsión, ese capítulo sobre el boom, en verdad, yo cuando me puse a escribir este libro, sabía plenamente que no podía negar mi condición de académico. Así me formé, es lo que he sido, etcétera. La disimulas bastante bien, ¿eh? ¿Perdón? La disimulas bastante bien, ¿eh? No sé si la niegas, pero la disimulas bastante bien. Pero quería hacer otra cosa, ¿no? Quería, en verdad, hacerlo más ensayístico. Sí, por eso. Y ahora, lo que pasó es lo siguiente, que cuando comencé a investigar esa conexión entre el boom y los nuevos, ¿no?, me di cuenta que especialmente los libros académicos que se publicaban en España pecaban de amables. Son libros muy amenos, así, además tutean a los autores, que Gabo y que Mario, etcétera. Y entonces eso, dije, muy bien, esto lo puede leer mi madre, una persona así, está bien. Pero lo que pasa es que se habían olvidado, y eso es lo que trato en el capítulo, de el boom y su recepción en América Latina, inicialmente, en lugares como Cuba, por ejemplo. Claro. No solo por lo político, sino también por la valoración de las obras y todo lo que se hizo, ¿no? Aparte que el boom está muy asociado a la Revolución Cubana, fue un elemento dinamizador y amplificador del boom. Sí, de hecho, están íntimamente ligados también, en cierto caso, ¿no? Y también precisamente lo que hacían, por ejemplo, los cubanos con las obras que salían, recuerdo muchas novelas venezolanas, por ejemplo, de esos años, que se vio el compromiso, pues enaltecía todo esto. Claro. Sí. Y también hablo del problema, claro, ese problema inmenso entre Fuentes y Fernández Retamar, y eso fue una cosa más académica que, como decía, pues acá en España, que hay varios tomacos, como sabes, no, sobre el boom, simplemente no los trataban estos problemas. Sin embargo, el boom, por ejemplo, en un autor como Bolaño era todavía de una generación cuyos padres eran el boom, y digamos contra Bolaño, digamos su oponente imaginario, el padre al que hay que matar es José Donoso. Está claro, y reacciona contra los donositos, como él los llama, y digamos que es un poco, también habla de Vargas Llosa, en esa mezcla siempre de respeto y de suspicacia. Pero es un prólogo a los cuentos de Vargas Llosa. Sí, sin duda. Pero luego también, 20 años después, la generación de Fuguet y tal, todavía Macondo, siguen reaccionando contra el boom. Es decir, que realmente, digamos que el peso del boom no es solo sobre una generación de sus hijos, es el peso del abuelo y del bisabuelo. Yo te quería preguntar sobre eso, sobre en la actualidad la percepción del boom en la propia América Latina, que eso sí que supongo que cambia mucho. Eso, lo que tú dices de Fuguet, y como sabes, le doy bastante palo a Fuguet en este libro, ¿no? Me parece una tontería. Mira, pero sería un estado de percepción, digamos, si con tanto éxito que tuvo Macondo, me imagino que puso la... Bueno, ahí ¿o tú crees que hay no? una Ahí me faltan negociación. datos. Por ejemplo, mira, Fuguet habla mal de García Márquez,
Sí. Bueno, Bolaño dijo los abuelos, pero Fuguet dijo otras cosas. Y de repente García Márquez, cuando todavía vivía, le ofrecen algo para la revista Cambio de Colombia. Y de repente ama a García Márquez. En Chile ama a Isabel Allende. Entonces, hablando de ética del escritor, digo, bueno, ¿pero qué está haciendo este, no? Respecto al boom específicamente, comparto con Héctor Abad Faciolín esa idea que le preguntaron sobre el boom y dice, mire, eso es una vaca ordeñada. Y oye, pero como ¿Y tú lo dices piensas, también, esto? ¿Compartes esta idea? en este momento sí, sí. Ya, ¿qué más se puede decir del boom? Decir no, pero si... Tenerlo como peso. Sí, no, si el potencial todavía, digamos, si el paradigma que sentó el boom en cuanto a ambición, en cuanto... Yo diría que incluso, bueno, ya sabes que hemos hablado muchas veces, que yo creo que sí, que el efecto Bolaño se vio en buena medida porque fue el primer escritor, y habían pasado 40 años para entonces, pero el primer escritor que propuso un paradigma nuevo de escritor, que no era el del escritor cosmopolita, comprometido y en fin, y bueno, politizado. Lo puedes ver así, lo puedes ver así. ¿Cuántos García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Borges y Bolaño van a salir en los años que nos siguen? Si alguien lo sabe, serás tú. Si alguien lo sabe, serías tú. Bueno, yo no lo veo. En conclusión acá, digo, hay autores que trato mucho, que sí, son muy valiosos, pero ese es otro problema, y vuelvo a lo que le decía Adriana, mi esposa, de los escritores vivos, porque son gente que tiene 40, 50 años, tiene muchísimo que dar todavía. Claro. Entonces no podía arriesgarme a decir, la novela hispanoamericana hoy es esto. Es esto. Sí. ¿No? Y no tanto que fuera algo, una obra en progreso ni nada de esto, pero también obviamente que hay novelas muy buenas, pero en términos del escritor, así alguien, ¿cuándo viene el otro Vargas Llosa? Yo creo que no, pasarán muchos años. Desde los años 90 y la emergencia del efecto Bolaño, desde el efecto Bolaño, que fue grande y que aparte casi se solapó con ese momento, la creación del premio Alfaguara, la recuperación del premio Biblioteca Breve, el éxito internacional de Volpi con la búsqueda de Clinsor, y desde entonces editores, lectores, todos están un poco siempre especulando sobre una especie de neoboom. Tú en este sentido pareces categórico, creo que hay una frase tuya que te he apuntado por aquí, en la que dices no estamos ni en un segundo boom ni en un baby boom. Parece que tienes claro que el molde se rompió. Me gustaría que me lo justificaras para saber si coincidimos en el diagnóstico. Yo también lo pienso. Bueno, mira, primero que todo, no hubo éxito internacional de Volpi. No. Para nada. Bueno, hubo publicación. Hubo publicación, ya. Sale el libro. Mira, yo me formé en Estados Unidos, he vivido allá la mayoría de mi vida. Y recuerdo muy bien, cuando hacía el posgrado trabajaba en una revista en Nueva York que se dedicaba a presentar, digamos, a los nuevos autores de esa época, ¿no? Precisamente ahí fue que conocí a Pepe Balsa, el venezolano, en esa revista ya, y recuerdo muy bien que salía un libro de Fuentes y a los 3 meses ya estaba en rebajas. Entonces, claro, estos señores tenían contratos, Vargas Llosa, por ejemplo, tienen los contratos que sale, así que eso del éxito internacional de Volpi no. Y varios pero bueno, otros, respecto a la idea de una especie, respecto a la expectativa de un nuevo boom, ¿tú crees que existen? Porque mi tesis es que no, las condiciones ya no solo culturales, sino materiales en que se produjo el boom, más allá de que, por ejemplo, el factor revolución cubana, que fue decisivo, el factor años 60, una década muy connotada, que fue decisiva, o sea que existen muy pocos factores, pero es que aparte el boom construyó una industria editorial, que es la que ahora intenta replicar artificialmente algo que fue anterior a ella y no consecuencia de ella. Y con más facilidad, porque los medios que tienen ahora, precisamente no recuerdo dónde, pero hablaban de, por ejemplo, como gente como Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, que eran amigos. Sí, claro. Pero nunca hubo un propósito, es como que yo no lo he encontrado, que hayan dicho, bueno, y ahora nos vamos a mover así, vamos a ir acá,
Dices, no lo has encontrado ahora, en el presente. ¿Perdón? No lo has encontrado ahora en el presente, dices. No, te estoy hablando de la época del boom. Vale, sí. Pero en el presente sí. ¿Qué crees que son cosas como el fue encuentro el crack. de Palabra de América o el crack y los manifestos y todo esto? Es eso. Digo, hay una promoción, autopromoción increíble. Sí. ¿Y eso cómo lo valoras? ¿Y cómo lo veo ahora? ¿Cómo lo valoras, digo? ¿O cómo lo valoro? Bueno, en verdad, hablando de la ética del escritor, a mí no me parece una cosa... Digo, yo entiendo que un escritor joven quiera conectarse, que quiera que le presten atención, etcétera, pero ¿a qué precio? No tienes que tener, me parece a mí, cierta dignidad como persona también. Ya. Recuerdo que uno de estos escritores jóvenes, y en este caso no lo voy a nombrar, me dice, mira, tal y cual... No dice, diremos nada, sí, no, tampoco lo pongo en el libro. Dice, si se entera que hay un premio polaco, se pone a aprender frases en polaco. ¿No? ¿Por qué hay esto? Y tú lo has vivido en Barcelona también. Uh-huh. Digo, que hay reuniones, que hay encuentros y van los de siempre. ¿Y qué pasa con ese escritor muy valioso que está en los márgenes sí. y cuya obra vale bastante? Por eso es que te decía esto que mencioné, no con poca ironía, de que no todo lo que sale del Río de la Plata es oro. No. Pero bueno, ya que insistes en esta cuestión, el caso argentino, que es uno de los asuntos, unos bloques que quería conversar contigo, a mí me sirve para discutir muchas de las cuestiones que tú tratas en tu libro. Yo creo que Argentina constituye el caso más singular de toda la literatura hispánica, diría. Es el sistema literario más autorreferencial, más cerrado, más arrogante también, más sofisticado, y donde... de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces también en esa percepción que tienes, yo diría que en Argentina, y la propia emergencia de César Aira lo confirma, es quizás el lugar de Latinoamérica donde todavía resiste activamente y positivamente una categoría que fue decisiva para articular el continente literariamente, que fue la de vanguardia. Digamos, el concepto hoy en día, digamos, a veces desprestigiado y otras veces parece que como desactivado de la vanguardia, si en algún contexto en la literatura en lengua española tiene vigencia, más allá de la obra singular de un autor, para mí sería en Argentina, donde todavía el foco deslumbrante que supuso Borges, que equivale por todo un boom, sí, que es aplastante y que es inevitable y que es insoslayable, pero sí que tiene un contrafoco muy notable, que es una especie como de vanguardia críptica de autores como Lamborghini, como Libertela, que por mucho que digas no han llegado a circular aquí, porque son ilegibles, entre otras cosas, digamos, porque trabajan un concepto, digamos, hermético y realmente opaco de vanguardia. Y en este sentido, el caso argentino es muy interesante, porque aparte es de los países donde hay más guerrilla literaria, en este sentido, ¿no? O sea, Aira era enemigo abierto de Piglia, que lo era salvajemente de Fogwill, Tabarovsky se mete con Fresán de un modo cruel, el otro, es decir, que es un país donde todavía hay unas tensiones que ni en España ni yo reconozco en países mucho más corteses como Chile o México, por ejemplo, para hablar de dos literaturas que más o menos conozco. Entonces yo creo que eso habla también de eso, y sobre todo te quiero preguntar, porque esto lo reflejas bastante, de cómo a la hora de articular un sistema literario, el sistema de tensiones que es capaz de poner en tensión ese sistema es muy importante. Yo creo que el único país donde la literatura todavía se vive como un campo de tensiones revelador, y por eso yo creo que el solipsismo de la literatura argentina es Argentina. No sé si estás de acuerdo. No, tienes razón. Pero fíjate cómo en todos estos rollos que se arman entre ellos, sí, los argentinos, sí, fíjate cómo Aira se desplaza en cierto sí sentido. No es que no se meta, dice cosas como, bueno, como decía antes, no leo a los contemporáneos. Sí. Y alguien tan experimental como él, mira cómo en años recientes, los últimos diría casi 10 años, habla del realismo.
Y cuando te habla de vanguardia, es una cosa, está hablando de la vanguardia histórica. Sí. No está hablando de la vanguardia argentina, no está hablando de la vanguardia latinoamericana. Bueno, pues que con Neira no te puedes fiar de nada, porque él es un Pues sí. magnífico estratega literario y Totalmente, construye, sí. digamos, su patrón literario es Osvaldo Lamborghini. ¿Qué se puede hacer con eso? Es el editor de Lamborghini y el Albaceas. Todo tiene que ver con eso que mencionaba al principio, los desencuentros y los destiempos. Porque un autor que tú conoces súper bien, como Lebrero, por ejemplo, sí. es magnífico. Sí. Y solo ahora, bueno, acaban de salir los cuentos completos. Tú le has prestado mucha atención, pero fíjate, esos destiempos se dan en todo lado. En una época yo trabajaba en la Universidad de Stanford, que tenían esta revista que se llama Nuevo Texto Crítico. Le dedicaron un número a Lebrero porque el director era uruguayo. Sí, pero lo conozco. Sí. Pero bueno, no tratan para nada ninguna de las obras experimentales. No. Sus cosas tempranas, digamos, por así decirlo, ¿no? Pues mira, y es un país, y aquí probablemente lo tengas por ahí, el asunto de la literatura menor o periférica. De eso vamos a llegar ahora, sí. No te metas en eso que te quiero preguntar. Pero antes quería dejar cerrado este tema. El tema de la vanguardia. ¿Cómo lo valoras hoy? Ya no solo en Argentina, donde sí que creo, ya he dicho cuál es mi opinión, pero ¿cómo valoras algo que fue tan articulador de lo que fue la literatura latinoamericana, incluso tan articulador de lo que fue el boom, que actuó literariamente como una auténtica vanguardia? ¿Cómo lo consideras en la actualidad, en esta percepción que haces tan exhaustiva de la nueva narrativa? Yo creo que lo más importante al hablar de la vanguardia hoy en día es que se olvida esa vanguardia de los años 20 y 30. ¿Pero reconoces ánimo vanguardista entre los nuevos narradores latinoamericanos? Es que ese concepto de vanguardia, honestamente, Ignacio, es bastante obsoleto. Amplio. Amplio. No sé si obsoleto, pero demasiado amplio. Entonces, ¿vanguardia respecto a qué? Digamos, mira, ejemplos ecuatorianos. Hay dos autores, Pablo Palacio y Humberto Salvador. Palacio fue uno de los participantes o fundadores de movimientos socialistas. En esa época abundaba el realismo social en países como el Ecuador. Y Humberto Salvador también, que era un tipo rarísimo, una de las primeras personas en sacar un doctorado en psicología, escribía libros de divulgación que salían en portugués en el Brasil, ¿no? Y los dos escribieron en los años 20 y 30, principios de los 30, la de Salvador es del año 29, una obra que se llama En la ciudad he perdido una novela. Y es sobre un tipo, así como en Bolaño, así como en Cortázar o en Marechal, en Adán Buenos Aires, que el estímulo es la búsqueda de una mujer, una musa. Esto en el año 29, ¿no? ¿Qué pasó en el Ecuador? Que de repente los condenaron al ostracismo, porque no lidiaban, y estoy simplificando el asunto, no lidiaban con la literatura que se debía hacer, que necesitaba el país, que era el realismo social. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los que se van, el grupo de Guayaquil. Exactamente. Bueno, pero esos escribieron relatos y bueno, también otras cosas, ¿no? Y precisamente dos novelas que trato ahí mucho, la de Cornejo Polar y las memorias de Andrés Chiliquinga, de Arcos Cabrera, parodian o ironizan sobre esto porque hay una, y bueno, Carlos Arcos se carga a todos porque es sobre Andrés Chiliquinga, que es el personaje de una novela canónica ecuatoriana, Huasipungo. Entonces Arcos Cabrera hace que a este indígena, Andrés Chiliquinga, lo inviten a la Universidad de Columbia para un curso sobre cultura y la nación, este tipo de cosas, y básicamente a él lo que le interesan son las americanas. Eso no le interesa nada, que le dicen, bueno, pero... Y salen estos personajes americanos que le dicen, miren, pero este es un pueblo abusado, etcétera, etcétera. A él no le interesa eso, ¿no? Así que ese problema de la vanguardia, ¿no? Yo creo que hay que reevaluarlo, ¿no? En términos de lo que se produce. Mira, otro ejemplo, y creo que no lo menciono acá. En
En los años 20, los hermanos, que era Peralta, publicaron una revista en el Perú, no me acuerdo el nombre, pero un alumno hizo una tesis sobre esto. Es una revista de vanguardia que la hacían, no era en Puno, ¿dónde era? En Puno era. El Boletín Titicaca, gracias Carlos. El Boletín Titicaca. Y este señor invitaba, y yo he visto, porque he visto las reproducciones, a un señor que se llamaba José Luis Borges, a Ortega y Gasset. Sí, José Luis Borges. José Luis Borges Ortega y Gasset, y así lo escribían. Qué bueno. ¿No? Ahora, imagínate allá, ¿no?, haciendo una revista vanguardista, ¿no? Bueno, esto es bastante desconocido. Aquí en la Reina Sofía tenemos una exposición maravillosa de Amauta. Claro que no he ido a verla. Que es impresionante, sí. También habla de... Sí, de Amauta. Sí, que no está mal. Pero bueno, precisamente ese tipo de cosas te pone en perspectiva. Bueno, yo civilinamente a lo que apuntaba, y con eso te meto el otro tema, porque están asociados para mí, a que esta circulación en la que podemos tener percepciones distintas, pero más o menos convergentes, esta nueva circulación de la literatura en lengua española entre las dos orillas, desde mi punto de vista, obvia dos tipos de autor. El autor que suscribe una concepción más o menos clásica de vanguardia, estoy hablando, antes he mencionado a Libertela, o menciono a Sada, el mexicano que murió, y que si logran ser editados, lo son de un modo opaco y completamente. Esto que Sada consiguió, si no me equivoco, un premio Ralde. Sí. Por un lado. Y el otro tema, siempre es muy asociado a la vanguardia, pero creo que merece un capítulo aparte, es y que sabes, porque tú hablas también de eso, que lo he planteado muchas veces, es el de la lengua literaria. Es decir, la circulación está sometida a un imperativo de coiné lingüística, por así decirlo, que hace que si un autor, y esto que no estamos en la época del rodillo estilístico del mundo editorial español, que uniformizaba los modismos y los colorismos de todo libro, estoy hablando de los años 80, y esto lo he visto yo, lo he contado muchas veces, lo he visto yo personalmente, he visto reescribir un libro cubano, y bueno, y todos conocemos el caso famoso de Rodrigo Rosa, que como tenía una gente poderosa, que era Carmen Balcells, consiguió secuestrar enteramente una edición en la que, Rodrigo Rosa, estoy hablando ya de los 90, en la que le habían aplanado todos los localismos guatemaltecos. Bueno, pero le corrigieron a Rulfo también. Sí, por eso te digo. Entonces, eso ya no ocurre. Eso ya, por ejemplo, ya no hay ningún editor español que haga eso. Pero, sin embargo, a la hora de circular, y yo no diría, ahora ya no hablaría solo de España, de Latinoamérica de España, sino internamente, porque es otro tema que tendremos que tocar, la difícil construcción del espacio latinoamericano, y por qué la radialidad española es tan importante, entre otras cosas porque Latinoamérica no ha creado tráficos internos. Esto es un problema gravísimo y estructural, pero lo que te quiero decir es que cualquier escritor que trabaje la lengua con cierto nivel de intimidad, con cierto nivel de aventura, con cierto nivel de invención, ese autor queda completamente al margen de los circuitos de circulación. Es decir, que parece ser, igual que la vanguardia, y muchas veces repito, por eso lo traigo a colación, son, digamos, como dos pistas de juego que están muy superpuestas, pero yo diría que en esta especie de nueva hispanidad literaria, y tú lo verás bien esto por los autores estos de frontera, que los conocerás bien, ¿no? Estos que hablen, ¿cómo se llama este lenguaje mexicano y inglés? Los chicanos, los autores chicanos. Sí, pero es una literatura como... Spanglish, el Spanglish. Sí, no, pero luego la literatura esta tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, da igual. Lo que te dije es eso, no percibes, es decir, que esta nueva circulación tiene márgenes muy claramente delimitados. Y uno de ellos es, ojo con la lengua que utilizas. A partir de cierto nivel de localismo, de colorismo, de aventurerismo, eso no circula. Y lo otro sería, ojo también con el tipo de vanguardia que articulas, a tener ciertos niveles de sofisticación, de complejidad estructural. Hoy en día, una novela como La Casa Verde sería vanguardia para lo que circula, el nivel de complejidad y de... O sea, hoy en día la mitad de las novelas del boom serían ilegibles para un lector medio español y latinoamericano,
Pero espérate. Sí. Yo creo que tiene que ver con el prestigio, la fama del autor. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa puede decir que tal y cual persona se puso un terno, que es un traje, en el Ecuador y en el Perú, en otros lados supongo también. En Colombia también, un terno, ¿no? Sí. Es decir, un traje, porque es Mario. Sí, pero no, Ahora, pero- espérate un segundito. Alguien como Alejandro Zambra puede hablar de la guagua, Claro. no para referirse a, bueno, Ah. tú conoces Chile más que yo, no para referirse al autobús como en Canarias o en otras partes en el Caribe, sino para referirse al bebé, ¿no? Sí. Él puede poner esto, y lo que yo me pregunto es cuando un lector español lee esto, ¿qué le parece? Antes, en los años 70, yo he visto esto, que en ciertas novelas hispanoamericanas incluían un glosario. Sí. Ahora es muy necesario, por ejemplo, si eran términos indígenas, ¿no? Por ejemplo, este de Jorge Icaza que mencioné, que es de los años 30, sí, no se podría justificar, digamos, O sea, ¿no? toda la novela andina, Pero a toda la novela indigenista, andina, sí, claro, es sí. el mismo, ¿cómo se llama? El de los ríos Arguedas. El mismo Arguedas Sí, maneja un... sí. Pero bueno, es la Que quería fascinación un de Arguedas. español quechuaizado. Pero mira, un argentino se puede leer en un personaje que dice a tal y cual cosa no vale un mango. Supongo que si un autor pone eso, le van a decir, oiga, corrija usted No, eso, yo creo que eso ya no ocurre. ¿no? ¿Crees que? Willy, Pues yo creo que muy no. bien. Yo creo que en Muy ese bien. sentido quería, aunque no... Pero hemos asistido recientemente a una polémica curiosa, que fue la del subtitulado de Roma, Ya. la película de Cuarón, donde hubo muchísima, desde mi punto de vista, muchísima hipocresía, Sí, ¿no? sí. Primero porque la película utilizaba en muchos segmentos lengua no española, que es una cosa que yo siempre digo que Sí. se olvida. Como el propio Fuentes hablaba del territorio de la Mancha como si fuera... Se olvida la cantidad de lenguas que hay en Latinoamérica, como si fuera una unidad lingüística, una unidad lingüístico-imperial, pero el castellano es un idioma hegemónico, pero no el único de ese continente, que es algo que No, y aquí en eso España se había olvida que absolutamente siempre. Que traducir esas lenguas Sí. indígenas para Pero- nosotros los hispanoamericanos. Pero la porque- gente que se rasgó las vestiduras, mira, fíjate, Juan Villoro hizo una intervención, Juan Villoro, al quien admiro y quiero, Sí. pero completamente, por supuesto, escandalizada sobre, porque es verdad que Sí. fue una brutalidad, Sí. no solo subtitulaban, sino que traducían el castellano a castellano, eso ya era una cosa de una insensatez fuera de serie, ¿no? Pero bueno, reflejaba algo que aquí ha ocurrido en el mundo editorial con plena normalidad hasta hace poco. Pero Villoro citaba una cosa de Trapiello, en el que decía que hoy en día, gracias a las series y todo esto, que el castellano está muy normalizado y es mucho más, llegaba a decir esto y lo citaba suscribiéndolo Villoro, está mucho más alejado un lector español de un texto del siglo XVII, y tú vas a decirme si estás de acuerdo, que por ejemplo, del español de Ecuador. Yo no, me gustaría tu opinión. A mí me parece esto falso de toda falsedad. Es decir, que el español... O sea, la idea esta que tiene el español, y esto es, digamos, el único reflejo imperial que queda, de que con el español vas a todos lados, vas a según qué lados, ¿sabes? Y Latinoamérica es un continente donde hay unas fuerzas divergentes en el idioma muy grandes. Sí, sí. Y yo creo, y a eso... Pero a eso conduce esta reflexión. Sí. Yo creo que la literatura no refleja esa divergencia. Es decir, que me podrán poner guagua, me podrán poner terno, pero las hablas locales no están presentes en la literatura para nada. Sí. Es decir, que hay una cultura escrituraria y hay una cultura oral. Y de esto Ángel Rama, quien has leído tú muy bien, trató muy a fondo, sobre todo en la ciudad letrada, y esa especie de diglosia de la que hablaba Rama a propósito de Latinoamérica sigue allí. Pero eso está cambiando mucho, Ignacio. ¿Sí? Está cambiando Me mucho, gustaría... especialmente entre las autoras. ¿Sí? Las jóvenes, las mileniales que estoy llamando, nacidas digamos a principios de los 80, ha cambiado mucho eso. ¿Sí? Hay cosas que yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Y tengo que buscarlo, ¿no? Respecto a la pureza del idioma, en verdad, Borges tiene ese artículo famoso, Las alarmas del doctor Castro,
¿no? Sobre ese tema. Bueno, Francisco Javier, que trabaja aquí en la academia, nos puede ilustrar mucho sobre esto, pero mira, hay países, el país de donde soy yo es bastante purista con la lengua. Sí. Y claro, precisamente hay palabras quechua, pero los que nos hemos criado ahí ni sabíamos que era quechua tal vez, ¿no? Puedes decir pucha, ¿qué quiere decir eso? Yeah. Como caramba, Sí. ¿no? Entonces, todo esto ya está integrado. Así que es un problema grande, esto que estás mencionando, ¿no? Bueno, pues vayamos a otro tema en el que tú y yo hemos convergido. Sabes, Yeah. yo sé que tu intervención, bueno, tu discurso de entrada en la Academia de Ecuador fue sobre el tema de las literaturas pequeñas y menores. Sí. Yo la primera vez que fui a Ecuador traté sobre esa cuestión. Hemos mantenido una especie de diálogo diferido y tú sobre le esta diste cuestión. Palo a varios ecuatorianistas políticamente correctos. Y creo que es un tema también muy importante en relación a eso. Tú hay en tu libro en el que realmente hablas de todo y es inabarcable, hablas también de las nuevas periferias y sobre todo de los nuevos márgenes de la literatura, donde se construye hoy la nueva periferia. Parece un poco que la hegemonía del mercado y de los grandes grupos ha creado una especie de falsa unidad en la percepción de la literatura latinoamericana y falso tráfico. No quiero hablar mucho del mundo editorial porque me aburre bastante, pero yo soy muy crítico respecto y con Claudio discutí mucho sobre esto, sobre el poder integrador de las multinacionales. Yo creo que el efecto de las multinacionales en Latinoamérica es completamente nocivo. Sí. Entre otras cosas porque lo que hacen es contratar autores de los que captan derechos internacionales y que si no tienen éxito no salen de su país, no los publican fuera de su país, pero nadie más los puede publicar. Con lo cual están creando una literatura mucho más estancada de la que existía antes. Pero en cualquier caso, como tú has dicho, todos están mirando a España, no porque sea España, sino porque allí es la capital editorial y esa capitalidad se ejerce con centros en Latinoamérica que son México, Colombia, Argentina, por supuesto, Chile, cada vez más Perú y, bueno, ahora Venezuela ya ni consta, ¿no? Yeah. Y para de contar. Y para de contar. Estamos hablando de 5 países, ¿y dónde quedan todos los demás? Bueno, entonces, ahí está... los centroamericanos, los centroamericanos. Sí. Que no... Sí, pero no cuentan, por eso te digo que ni Honduras, ni El Salvador, ni Nicaragua constan en el mapa literario, ni Costa Rica. Y ni solo ciertos autores, Castellano Claro. Moya, de quien conocemos, Rey Rosa, y que no han sido, y más o menos se acabó. Y que han constado desde el exilio. Son autores cosmopolitas, de algún modo, si se hubieran quedado. Es decir, que lo que sigue existiendo es 2 escalas literarias. Es decir, existe una especie de... Existen los países con gran tradición, como México y Argentina, ¿no? Digamos, competitivos con España, en algunos casos muy por delante, y luego existen lo que hemos llamado literaturas pequeñas, ¿no? Es decir, literaturas que no se proyectan fuera, porque no tienen mecanismos, no existen ni mecanismos de visibilidad, ni de captación, ni de nada. Entonces, ahí sí que están todos esperando la posibilidad de publicar fuera porque no hay percepción. Mi idea era que la literatura pequeña, que no es literatura menor, sobre esto estamos de acuerdo, hay una diferencia, pero la literatura pequeña es la que articula, digamos, la que se entiende, porque no accede de los tráficos internacionales y juega en un espacio que tiene varias virtudes. Y ahí el texto de Kafka es muy importante. Esas virtudes, entre ellas, son la de que el escritor se relaciona con un público y ese público es visible, es palpable, no es una cosa impersonal. O sea, hay la posibilidad de articular una auténtica, no un mercado, sino un público, cosa que hoy en día en las grandes literaturas no cabe. ¿Cuál es tu valoración? Yo creo que tiene que ver con el autor también, porque pensemos en el caso de alguien como el guatemalteco, nacido en Honduras, Augusto Monterroso, exiliado en México. Sí. Esto del exilio es una parte benéfica, digamos, del exilio, ¿no? De que te llegan a conocer en un país con gran acceso a la distribución, a los medios, etcétera. Y Monterroso, en verdad, entre los 70 y los 80,
es cuando surge y cuando precisamente en un momento Sí. publicó algo Claro, con sí. anagrama. Pero ¿no? emigran a la metrópoli. Emigran a la metrópoli. O sí. una metrópoli. Es que parece que no les queda otra cosa, porque yo conozco a algunos autores en países como Venezuela y como el Ecuador, que si no fuera porque ellos mismos se dedican a enviar sus libros a amigos, a editores, a críticos, de otra manera no salen. No, pero en el mismo medio, además hay otra cosa, ¿no? Cierta malicia, un juego de envidia. Por ejemplo, hay un autor ecuatoriano bastante conocido, Javier Vázquez. Sí, ahí se quería ir. Sí. Y Javier es un autor que se queja constantemente. Dice, bueno, es que la literatura ecuatoriana es invisible. Y le digo, espérate un momento, no fastidies, porque tienes un par de libros de ensayos, uno publicado, por Alfaguara precisamente, Alfaguara en el Ecuador, ¿no? Y la gente te conoce. Yo creo que se queja a Vázquez, sí. Claro. Y en el Ecuador y acá también sale en El País, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay esa queja constante y eso crea también diferencias con otros autores del país, porque Javier, por ejemplo, cree que la literatura debe ser tal como la cree él, como la define él, cierto tipo de realismo renovado, por así decirlo, aunque hace otras cosas también. Pero entonces ahí vienen todas esas rencillas, esas cosas que son horribles en un país pequeño como el Ecuador. ¿No? Que un autor que escribe novelas experimentales no vale nada, cuando puede valer mucho. O precisamente estos otros que mencioné, Cornejo Menacho, el de Las Segundas Criaturas y el otro. Las Segundas Criaturas, precisamente conectando, ¿no? Tiene que ver con Chiriboga, Marcelo Chiriboga, que es un escritor ficticio inventado en verdad por Donoso, pero lo cogió Fuentes y lo puso, por ejemplo, incluso ya había muerto Donoso y en una contraportada de un libro hay una cita de Marcelo Chiriboga, pero este señor nunca existió y se supone que era el representante ecuatoriano del boom, ¿no? Y lo que hace Cornejo Menacho es una biografía apócrifa de algo que ya es ficticio, ¿no? Y me parece genial. Y un autor como Javier dice, no, eso es una tontería, es una chorrada. No puede ser así. Pero mi idea, no sé hasta qué punto, sospecho que no la compartes, pero mi idea, sobre esto reflexioné precisamente en relación a Ecuador, por eso me interesa tu opinión y aparte tú estabas presente. Mi idea era, ante una situación de hecho, como es esta, países que no están dentro del circuito y que por lo tanto los excluyen, que no tienen representación y no tienen visibilidad literaria, digamos, la construcción de lo que llamaríamos literatura nacional. Esto suena hoy en día a truenos, pero yo recuerdo mucho, que me impactó mucho la primera visita que hizo César Aire a España, que él dijo de un modo muy categórico, como siempre, y tampoco te puedes fiar mucho de lo que dice, pero dijo, ¿la literatura será nacional o no será en el futuro? Es decir, las literaturas, esto en un argentino tiene sentido. Ojo que tiene más sentido. Ya he dicho antes que es una sociedad con una gran tradición y donde hay un sistema de tensiones endógeno que funciona muy bien y que sería casi un paradigma de lo que es una literatura nacional, la Argentina. Entonces yo digo, ¿por qué no trabajar en esto? Es decir, siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? En el fútbol está la Champions, están las selecciones nacionales, jugando los partidos internacionales y las grandes competiciones. Pero luego lo que la gente vive es la liga de cada país. El aficionado al fútbol lo que le interesa es el Alcoyano o el... ¿Me entiendes? Ese es el que le interesa, el Betis, ese es el con el que te juegas el día a día. Y yo digo, la literatura no sería algo así. ¿Por qué no construir la liga? Y si nuestra selección no se va a la Champions, pues bueno, mala leche, tenemos fútbol, tenemos cada domingo un partido, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué esta ansiedad, y esto te lo pregunto a ti como privilegiado observador, ¿por qué esta ansiedad por acceder? Tú antes has caricaturizado y no has querido nombrar a un escritor que aprende frases polacas ante la eventualidad de un premio polaco. ¿Por qué cuando ya la literatura, además en estos momentos, hace 30 años ya no, pero cuando ya la literatura, excepto para muy pocos, ni siquiera es un sistema de vida, o empieza a dejar de serlo, ¿por qué esta ansiedad por figurar donde sea y como sea? ¿Por qué no
no limitar el territorio y ser activo y ser, digamos, dinámico dentro de un sistema bien comprensible. Yo creo que el problema tiene que ver también eso con la política, con la lengua empleada, con la dimensión política y social de las novelas. Es decir, ¿qué está pasando? Y con la noción de lo nacional, porque claro. no se dan cuenta que pueden coexistir dos visiones muy diferentes de lo que es la nación. Claro. No, yo lo veo mucho esto, por ejemplo, en autoras, mujeres ecuatorianas muy jóvenes, que están tratando de redefinir lo que es lo nacional. El problema que yo veo actualmente es que se están cargando a los hombres, borrando con todos ellos como que todos somos iguales. Bueno, ya estábamos hablando un rato de eso, y sí era ahora, pero también, ojo, ¿no? De eso podemos hablar todo el de eso día. te quería hablar también. Te quería hablar, la verdad es que tú, en tu libro circulan un montón de autoras. Te quería hablar de eso, de tu percepción. Me parece inevitable en el momento que estamos viviendo, tu diagnóstico sobre lo que es la emergencia en los últimos años muy notable de un montón de autoras, es decir, sobre todo en Latinoamérica, más que en España, que están alcanzando mucha notoriedad y, en fin, sobre el peso de la literatura de mujeres. A mí me parece... en la nueva literatura hispanoamericana, el peso que tiene, y si eso, y parece que estás respondiendo positivamente que sí, si eso está cambiando algo, es decir, si eso tiene, más allá de la cuota, si está cambiando de algún modo el paradigma. Lo que se me hace es que los tipos están asustados, ¿no? Y yo creo que es necesario y me parece excelente, sí. Mira, Rita Indiana, la dominicana, que fue finalista del Premio Bienal de Novela Vargas Llosa. Ella, está Ariana Harwich, bueno, tengo una lista larga que comienza en verdad con Cristina Rivera Garza. Y mira, y es una cosa generacional, porque alguien como Diamela Eltit, la chilena, que es del 49, que la critico mucho, porque todavía trabaja con consignas académicas de Estados Unidos, ¿no? Respecto al espacio, del género, etcétera, etcétera. Pero gente como Rita Indiana está haciendo cosas mucho más vivas, más complejas, tienen que ver con el arte. Mónica Ojeda, que fue prefinalista para el Vargas Llosa también, son gente que promete muchísimo, ¿no? Y que están haciendo cosas verdaderamente interesantes. Y que no tienes que decir, bueno, este es mejor que un hombre o mejor que otras, ¿no? No la obra en sí. Pero la pregunta es si es distinto, es decir, si... Es muy distinto, es muy distinto. O sea, percibes que yo lo veo especialmente con estas dos, con Indiana y con Ojeda. Es muy distinto. Extrañamente, en el Cono Sur no tanto, No. Con las jóvenes chilenas. No lo veo como muy distinto. En la Argentina sí, con Ariana Harwich. Más que las otras, y Selva Almada. Sí, porque es como, Almada, como sabes, escribe sobre lo rural. Y Harwich también, pero lo rural en Francia. Entonces dice, es otra cosa. Ana María, ¿cuánto rato nos queda? Ya casi. Pues entonces el capítulo final de tu libro, y yo creo que esta pregunta es muy importante, empleas creo es un neologismo tuyo, ¿no? El de latinounidenses. En verdad no es mío, eso es un término del cubano Ambrosio Fornet, que usa este término para identificar a los hijos de latinoamericanos que han nacido en Estados Unidos y que escriben exclusivamente en inglés. Exacto. Y ese capítulo básicamente tiene que ver con cómo a estos que escriben en inglés los traducen al español, pero mal. Entonces, por ejemplo, recuerdo algo de Alarcón, de Daniel Alarcón. Estoy leyendo, la había leído en inglés y estoy leyendo la traducción. Entonces, que un tipo tenía que cambiarse los interiores. Los calzoncillos. Entonces, y eso tiene que ver con las editoriales, que como en esa época Daniel Alarcón pues era un autor muy vivo, candente, bueno, vamos a publicarlo inmediatamente, ¿no? Que, bueno, a Herralde lo han acusado de esto. Ibargüengoitia, un mexicano, tiene un artículo brevísimo con el título Los traductores gilipollas de Herralde.
Entonces, él lo persigue con su hija en la Feria del Libro de Guadalajara para preguntarle sobre las traducciones. Le dice, oiga, pero usted... Y le dice, bueno, usted, Herralde le dice, usted no querrá que yo saque 20 versiones del mismo libro. Le dice, no, le estoy hablando de las traducciones del inglés al español. Pero es lo mismo. No, bueno, sí, claro, es lo mismo. Es el mismo problema. Entonces, es la ficción de que existe un solo castellano. Sí. ¿No? Sí. Pero también la, ¿cómo diríamos? La rapidez con que sacan las traducciones, que muy descuidadas. Pero, mira, ahora recuerdo que Constantino, un poco en broma, pero alguna vez ha dicho, y no sé si lo dice en ese libro que has citado, el de Viceversa, sí. Que especulaba, que es algo que a los editores les gusta especular, sobre la capitalidad, es decir, sobre todo Barcelona, con el problema nacionalista, parece que está más o menos en cuestión que permanezca la capitalidad editorial, y se preguntaban muchos si pasaría a Madrid, si pasaría a México, y Constantino decía, no, tendría que pasar a Miami. Sí. Tú creo que en este sentido tu perspectiva es muy creo privilegiada. Yo creo que ha fracasado, tu perspectiva de lo que es esta especie como de... Ya no te digo de autores que escriben en inglés y se traducen al castellano, que yo no los consideraría en ningún caso autores hispánicos, por mucho que su origen lo sea, sino más bien toda esta especie de literatura que se hace o en la frontera, o en California, o en Texas, o sea, la literatura hispánica que se hace en... Yo creo que eso ha fracasado, sí, por lo menos comercialmente. Sí. Pregúntale a Alfaguara. Pero tú crees que es una potencia, digamos, latente. ¿Tú ves algún futuro? No, porque en una fíjate de, que no, porque algo que digo ahí, discuto a varios, ¿no? Pero en verdad el más sólido, por así decirlo, es el dominicano Junot Díaz. Sí, pero es inglés. Sí, es inglés, pero digo en términos comerciales, sí, por supuesto. ¿no? De que pase. Y precisamente él no tiene suficiente español como para corregir las traducciones. No, pero las traducciones están bien hechas. Las hace una cubana que se llama Aki Abejas. Y están bien hechas, porque está en buen español. Claro. Pero claro, yo tampoco podía ponerme a cotejar cada libro publicado en inglés y después en español. Tu diagnóstico, y para terminar, parece, a pesar de todo y a pesar de la caña que das a muchos autores, tu diagnóstico parece bastante positivo. Sí, ¿no? ¿Eres optimista respecto a las dinámicas de lo que está pasando en la literatura latinoamericana? ¿Lo eres? Y no quiero escribir otro libro así, pero, pero sí, muy optimista. ¿Sí? Muy optimista. Bueno, con los autores que menciono. Se nos queda por hablar de todo, pero muchas gracias, gracias por a ti. esta conversación y gracias a vosotros.